Bueno, bienvenidos amigos a otro programa de Reflexiones en Movimiento. Hoy estamos el 20 de mayo, día martes. Y hoy vamos a hablar de un tema, como siempre, de interés para muchas personas, y espero que para ustedes también hoy, y es el pensamiento crítico. Se ha vuelto muy frecuente hablar del pensamiento crítico. Pero tendríamos que entonces empezar por definir, por describir qué es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es la capacidad de analizar, de evaluar, de entender un problema, una opinión, unos datos, y que le permita a uno diferenciar lo que es real de lo que es ruido, de lo que no representa algo lógico. Y todo esto con la finalidad de tomar buenas decisiones. Entonces, el pensamiento crítico es vital que las personas desarrollen esa capacidad de evaluar, analizar y tomar una decisión en función de un dato, de una información que se les da o se les brinda. En ingeniería de telecomunicaciones, y es una metáfora válida para las teorías de información en general, hay un concepto que se llama señal-ruido. Señal es lo que se quiere transmitir y ruido es lo que se transmite, pero que uno no desearía que estuviera presente en el canal de comunicación. La señal informa, el ruido confunde. Cuando usted está hablando en un salón donde hay muchas personas hablando y usted está conversando con alguien a quien le interesa usted escuchar, su oído escucha la voz de su interlocutor, pero también escucha una enorme cantidad de otras voces que a usted no le interesa. De tal manera que si usted quiere escuchar y tener una buena comunicación con la persona con la que está hablando, usted le tiene que decir a esa persona que hable un poco más duro o más claro para que su señal, que es la que a usted le interesa, la señal de la persona conversando con usted, esté por encima del nivel de ruido que generan otras personas conversando en ese mismo sitio. Si ese nivel de señal ruido no es adecuado, usted va a oír más ruido que señal. Y si usted está en esa condición, usted prácticamente no va a entender lo que la otra persona le está diciendo. De tal manera de que en dos platos uno pretende, cuando se comunica o cuando recibe información, separar la señal del ruido. Entonces, eso es aplicable a todo, a las telecomunicaciones, a las ondas electromagnéticas y también en la vida a las informaciones. Hay instituciones cuyo trabajo, hay profesiones cuyo trabajo es separar la señal del ruido, la verdad de la mentira, los datos de la desinformación. Y para poder hacer eso, no solamente hay que elevar o buscar la manera de separar la señal del ruido, elevar la señal y disminuir el ruido, que eso fue lo que quise decir, se llama el nivel señal ruido es ese. Mientras más alto el nivel de la señal y más bajo el nivel del ruido, mejor. Hay filtros que se utilizan para filtrar el ruido, es decir, para que usted no escuche el ruido de los demás. Y de esa manera, a nivel de las comunicaciones sociales, que son esas comunicaciones entre una persona y otra, es importante entonces desarrollar esa serie de filtros que le permiten a uno, cuando uno recibe un mensaje de otro ser humano, saber si lo que le están diciendo es verdad o mentira, es real o es irreal, es verídico o es fantástico. Y dentro de ese contexto,
usted tiene que filtrar esa información. A través de la historia, bueno, la capacidad de filtrar eso requiere un cierto criterio. Y a ese criterio que ejerce el que revisa la información es lo que se le llama el pensamiento crítico. Es pensar, racionalizar, usar la lógica a veces para poder encontrar discrepancias, inconsistencias en el mensaje que puedan darnos alguna clave de que el mensaje no es real, sino es fabricado. Y fabricado con la intención de engañarnos, de persuadirnos de algo que no nos beneficia, etcétera, ¿no? Y entonces vemos pues que a veces podríamos especular que se utiliza otra expresión muy coloquial que es el sentido común, que es otra forma de hablar del pensamiento crítico, aunque el pensamiento crítico revela no solamente la capacidad de analizar lo lógico de una situación, que sería el sentido común, sino la capacidad de discriminar lo ilógico de otras situaciones, que sería la parte crítica del pensamiento, ¿no? Entonces, cuando usted hace pensamiento crítico, usted está tratando de separar la señal y el ruido. ¿Por qué eso es importante? Porque en muchos otros programas que les he hecho en el pasado, he insistido en que una de mis pasiones es aprender cada día más cómo tomar mejores decisiones, ¿no? En parte porque perteneciendo al mundo de la ciencia es la búsqueda de la verdad, la búsqueda de datos e informaciones que puedan ser reproducidas porque son verdaderas, que puedan ser documentadas porque existen y que no solamente los puede hacer uno ni dos, sino la mayoría de las personas, si sigue la receta del proceso eh, experimental, pueda obtener los mismos resultados. Si eso es así, se llama una verdad científica. La verdad científica, a diferencia de lo que muchos creen, no es una verdad estable. Es una verdad que puede tener una duración variable. Es una verdad que puede tener una duración de días, años, décadas o milenios, pero que puede en cualquier momento ser derrotada por una mejor verdad. O sea, una verdad que no es que elimine la anterior, sino que la amplíe y la haga más universal, que es como se le dice. Newton, por ejemplo, descubrió una serie de verdades sobre la mecánica y de la física de los cuerpos. Cómo se mueven, por qué se mueven los planetas, por qué caen los objetos. Hizo cálculos, hizo todo y durante muchos años lo que se conoce como la mecánica newtoniana era la realidad, era la verdad. Esa verdad se vio un poco trastornada cuando se encontraron inconsistencias en algunas mediciones, sobre todo en la parte astrofísica, algunas trayectorias de ciertos planetas parecían no corresponderse con los fenómenos descritos por Newton y con las ecuaciones. Habían ciertas cuentas que no daban, pues. Lo cual hizo que muchos otros grandes científicos se abocaran a la búsqueda de por qué, si la mecánica newtoniana era tan verdad, en estos casos, estas trayectorias de planetas a grandes distancias y a grandes velocidades, los números no cuadraban con las ecuaciones. Y entonces vino un señor que se llamó Albert Einstein, que introdujo una nueva forma de ver las cosas y de ver los comportamientos, de cómo se manifiestan las masas y las trayectorias y las velocidades a grandes distancias bajo los efectos de la gravedad. Y de ahí surgió la famosa teoría de la relatividad específica y la relatividad general. Y eso no es que echó por tierra la mecánica newtoniana, sino que reveló
que la mecánica newtoniana tiene un comportamiento dentro de un ámbito de la física real que nos cubre, pero que a ciertas distancias y a ciertas velocidades, los cuerpos tenemos que introducir factores de corrección y esos son esencialmente las nuevas teorías de la relatividad, la nueva teoría de la relatividad, que hasta ahora es la nueva verdad, hasta que, hasta que sea modificada por nuevos hallazgos, por nuevas realidades. Entonces, hoy la mecánica newtoniana no es inútil, sigue siendo tan útil como siempre fue para los cálculos que se realizan en la escala humana. Cuando nos vamos a la parte astrofísica, ya hay que utilizar otras ecuaciones que son las de Einstein. Entonces, la mecánica de Newton terminó siendo como un subconjunto de la teoría de la relatividad para las velocidades y las masas que usamos nosotros aquí en el planeta Tierra. Entonces, eso es fantástico porque les demuestra a ustedes el ámbito de una verdad. En otras palabras, en ciencia toda verdad tiene un ámbito que es el territorio donde esa verdad se cumple. ¿No? Entonces, si nosotros lanzamos una bala de cañón aquí en el planeta Tierra, con las ecuaciones de Newton, nos ayuda a saber dónde va a caer esa bala de cañón, qué distancia va a recorrer, qué velocidad va a alcanzar y más o menos con una gran precisión dónde va a caer, la trayectoria. Pero si nosotros fuéramos a lanzar un cohete a Júpiter, no podríamos usar la mecánica de Newton, sería equivocada. Tendríamos que usar las ecuaciones de Einstein para calcular la trayectoria que se necesitaría, la propulsión que se necesitaría para poner un objeto de 1 kilogramo en la órbita de Júpiter. O sea que con esos dos ejemplos les estoy dando que la mecánica newtoniana tiene un ámbito de ejercicio para nuestra realidad, pero que si nosotros nos vamos al espacio, al universo, a las galaxias, tenemos que usar una física diferente. No muy diferente, pero una física más ampliada, pues. Entonces, toda verdad tiene no solamente eso, sino que también toda verdad tiene un tiempo por el cual esa verdad es el paradigma de la ciencia y una vez que se demuestra que no es lo suficientemente completa para explicar la realidad, pues puede verse abandonada o sustituida por otra nueva verdad. Estas verdades las llamamos teorías o leyes, también las llamamos leyes a veces. Entonces, en esa misma concepción de lo que es la verdad de la ciencia está la parte de la realidad humana. ¿Qué es verdad? Bueno, todo depende del ámbito, hay que buscar el ámbito. Lo que es verdad en Inglaterra no es verdad en Venezuela. ¿Eh? Cualquier observación que podamos hacer sobre una población en un país puede no ser nada verdad en otro país, lo cual nos habla del ámbito del modelo que tenemos, ¿no? Lo vemos mucho cuando vemos la predicción de los huracanes, usan el modelo europeo y el modelo americano. Cada modelo traza una proyección diferente de por dónde va a ir el huracán. Eso nos da una idea, pues, de que un modelo toma en consideración unas variables que otro modelo a lo mejor no toma las mismas. Vamos entonces ahora a dónde entra el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es esa capacidad entonces que tenemos de escuchar algo o leer algo y lejos de asimilarlo y responder automáticamente a lo que estamos leyendo o escuchando, nos tomamos un poco el tiempo para hacernos ciertas preguntas en relación al mensaje.
La primera pregunta ¿es esto un mensaje o esto es ruido? ¿Mm? Cuando yo fui en una época de mi vida, una época fascinante, yo fui radioaficionado por muy corto tiempo. Y todos los radioaficionados pasamos la noche entera sin dormir, escuchando diferentes frecuencias de radio. A ver si logramos conversar con alguien a medianoche. Por supuesto, esto fue antes de, de internet. Ahora los radioaficionados son todos chateadores de grupos donde conversan de noche por horas, ¿no? Yo soy uno de ellos, que he estado 5 y 6 horas hablando con un grupo de amigos en una pequeña sala, en una red que se llama Clubhouse. Saludo a mis amigos de Clubhouse. Pero en el pasado, cuando no existía eso, uno hacía algo parecido, hablando con radio con personas en diferentes partes del mundo. La famosa llamada CQ, 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 el código Q, para preguntarle a alguien en una determinada frecuencia si me estaban oyendo. Y la persona entonces que me estaba oyendo, pues, ahora, todo el que estaba moviendo en la perilla de la frecuencia, del sintonizador de frecuencia, del tuner, iba cambiando de frecuencia y teníamos entonces conversaciones con muy buena señal y con bajo ruido, o conversaciones con tanto ruido que no se escuchaba bien lo que se decía. Entonces, había que usar el criterio de mover la antena, de bajar ciertos controles en el receptor y en el transmisor para mejorar la calidad de la comunicación. ¿Eh? A veces hasta decirle al otro, mira, vámonos a otra frecuencia, vamos a comunicarnos en otra frecuencia para que haya menos ruido. Eso era muy común entre radioaficionados. Entonces, igual pasa con la interpretación de cualquier mensaje o información. Uno tiene entonces que la primera responsabilidad es pensar, ¿esto es ruido o esto es un mensaje? La segunda cosa que uno puede hacer con el mensaje es evaluarlo en su calidad, en el lenguaje, en el uso de las palabras. Es preciso. En otras palabras, usa palabras con precisión. Cada frase conduce a una interpretación clara de lo que se está tratando de decir, o usa palabras muy ambiguas, poco claras y que se prestan a la confusión, que eso es lo que se llama la claridad del lenguaje. Entonces ahí uno tiene que pensar en analizar eso. ¿Por qué? Porque uno no puede ponerse a opinar, a actuar o a tomar una decisión sobre malas informaciones, sobre ruido. Porque lo más probable es que uno se equivoque y cometa un error. La forma más fácil de cometer un error en una decisión es no tener la información suficiente o no tener la información confiable o tenerla tarde después que uno ya tomó la decisión. Si yo hubiera sabido esto, no hubiera hecho esto otro. Entonces, por eso es que es muy importante estar bien informado y tener buenas fuentes de información, con buen nivel de señal y bajo nivel de ruido. Entonces, ese es el primer uso del pensamiento crítico. El segundo es identificar la fuente. Vuelvo a mi analogía del radioaficionado. Lo primero que uno hace cuando manda un mensaje o cuando le envían a uno un mensaje es documentar la fuente del mensaje, la estación. Este es Yankee Víctor Alfa Papa Charlie, qué sé yo. El que transmite tiene que primero que todo identificar quién es para que el que lo recibe sepa de dónde viene el mensaje. Por eso es que es importante a la hora que uno recibe mensajes, tratar de dedicarle un poquito de tiempo a evaluar la fuente, de dónde viene esto, de dónde parece venir esto. Esto pasa mucho cuando uno recibe un mensaje por WhatsApp o con cualquiera de estas redes sociales
que uno lo toma como un hecho. Lo toma como que si es verdad de entrada, porque si me lo mandaron es porque es verdad, ¿no? Y uno de los grandes desastres que hay ahorita con la desinformación es creer todo lo que uno le llega, ¿eh? Y no dedicarle un segundito a pensar cuál es la fuente de esta información. Es una fuente confiable, es una revista de prestigio, es un periódico de prestigio, es un periodista acreditado, es un médico, si es algo médico, es un abogado, si es una cosa de leyes. Si la fuente no se identifica, vas a tener un score de credibilidad muy bajo, muy bajo. En otras palabras, ustedes tienen que tener una suerte de criticómetro que va del 1 al 10. ¿Verdad? El mejor mensaje tendría un score de 0, 0 críticas. Es decir, creo que todo lo que me está llegando es señal, no tiene casi ruido, su fuente es auténtica y yo le doy mucho veracidad a lo que estoy escuchando. Ese sería, a mi juicio, en el criticómetro, el valor de 0. Si lo hacemos al revés, en el certidómetro de la certeza, el valor de 10 se lo daría a una información que considero muy cierta. De nuevo, ¿por qué la considero cierta? Porque es clara, porque es interpretable, porque define el origen, quién la originó, la fuente es confiable, me consta que esa fuente existe y la he escuchado antes, confío en esa fuente corre un riesgo de desprestigiarse si me está desinformando. Por lo tanto, le doy un rating de credibilidad de 10 y un criticómetro de 0. ¿Eh? A partir de ahí podemos ir en otras direcciones, ¿no? Si la fuente no se identifica, entonces tiene un criticómetro de 9 y un nivel de confianza de 0, invertido, pues. ¿Por qué? Bueno, porque al no saber de dónde se originan los datos, es cuestionable su procedencia. Fíjense que no lo considero totalmente inútil tener una información de la cual uno no sabe la procedencia. Y eso me lleva a otro elemento importante del pensamiento crítico, que es la lógica. Porque si la noticia, la información o el comentario es lógico, perfectamente lógico, uno podría pensar que aunque por algún defecto de comunicación yo no conozca la fuente de la noticia o de la información, no obstante, la lógica encuadra con lo que yo conozca del tema. Fíjense que aquí también tiene que ver que ustedes tienen que saber del tema para encontrar la lógica del tema. Si es un comentario geopolítico y usted conoce la región de la que están hablando, conoce los actores que participan en ese problema geopolítico y lo que les viene es un chisme, pero es un chisme que tiene un componente lógico sobre la base de los acontecimientos que usted sabe que están pasando, usted puede darle algo de credibilidad. Todo esto requiere pensamiento crítico. Entonces, fíjense, evaluar la fuente, la calidad del lenguaje, la consistencia del lenguaje. Voy a describir lo que yo llamo la consistencia, es que si usas una palabra para describir una cosa, de allí en adelante, en el resto del mensaje, esa palabra debe significar lo mismo. Debe ser consistente. Si tú usas una misma palabra con diferentes interpretaciones a lo largo de un mensaje, siembras dudas de la inconsistencia de cómo el que está transmitiendo está usando esa palabra. Porque si
una palabra en particular se podía identificar como una crítica y más adelante pareciera representar una, una alabanza, eso podría dar sospecha de que el que transmite el mensaje o no conoce cómo usar esa palabra o está tratando de confundir o de engañar a alguien. Entonces, el que maneja bien el lenguaje lo usa con precisión, consistencia. Lo que usa en un párrafo más adelante, cuando vuelve a mencionar esa palabra o ese término, se está refiriendo a lo mismo. Importante entender también ese criterio. La otra cosa son las falacias. Cuando tratando de persuadirlo a usted lógicamente, las premisas sobre las cuales se desarrolla el argumento lógico son falsas, aunque el argumento lógico sea correcto y muy lógico. Entonces uno dice, espérate, todo esto que él me ha descrito es muy lógico, pero es que la premisa inicial sobre la cual él desarrolló esto es falsa. Por lo tanto, al final, aunque el procedimiento lógico haya sido perfecto, al final el resultado tiene que ser equivocado porque la premisa fue falsa desde el comienzo. Una forma de explicarles esto es una cosa que se me acaba de ocurrir, una fórmula culinaria. Imagínense que yo estoy construyendo un postre y tengo una receta del postre. Y el postre empieza por decir, agarre leche fresca, cremosa, de buena calidad. Y entonces viene con una serie de instrucciones sobre cuánto ponerle de azúcar, cuánto ponerle de huevo, cuánto tiempo cocinarla. Bueno, todo el procesamiento de la leche para que al final usted tenga un postre delicioso. Usted puede haber ejecutado por completo, en forma lógica y responsable, todas las instrucciones de la receta. ¿Cómo creen ustedes que va a terminar el postre? Mal. ¿Cuándo el postre puede terminar mal? Cuando la leche originalmente venía mala. Si usted parte la leche, es la premisa, es el comienzo de todo. Si la leche estaba coartada, si la leche estaba agria, si la leche estaba de mala calidad, vieja o contaminada con algo, el desarrollo lógico de la receta ha podido ser impecable, pero el resultado no puede ser mejor que el punto original, la premisa, y por lo tanto todo ese postre está condenado a un fracaso, aunque la ejecución lógica haya sido impecable. Lo mismo pasa con las ideas. Uno puede hacer un desarrollo lógico que pareciera dar credibilidad a lo que uno está diciendo, hasta que alguien le dice, todo eso está muy bueno, chico, pero tú sabes qué pasa, que tu idea inicial no es verdad. Y si la idea inicial no es verdad, comprobablemente no es verdad, el final no es verdad, no importa lo que tú le hayas hecho de forma lógica. Y ahí están todas las falacias. Las falacias son esas argumentaciones aparentemente lógicas que la gente hace con la intención de ganar una discusión o ganar un debate. Y se usa muchísimo desde la época muy antigua de los griegos. Había una serie de personas que eran sumamente hábiles ganando discusiones a través del uso de falacias. Un día esto voy a hacer un programa sobre la falacia porque hay muchas. Pero las falacias son precisamente desarrollos intelectuales falsos a partir de una serie de argucias destinadas a confundir a la persona a la que estás tratando de convencer para que acepte algo que parece ser verdad pero que no es. Bueno, siguiendo con esto, entonces volvemos al pensamiento crítico. Hay que buscar en el contenido de ese mensaje escrito o hablado signos de falacias ya conocidas. A ver si la persona está acudiendo a una falacia para justificar su posición o si no lo está haciendo. La tercera cosa que ustedes van a necesitar dentro de este análisis, dentro de esta evaluación que ustedes están haciendo de la señal del mensaje, es
la parte de la intención. ¿Cuál puede ser la intención del que mandó este mensaje? ¿Está tratando de convencerme? ¿Está tratando de engañarme? ¿Está tratando de estafarme? ¿Está tratando de educarme? ¿Está tratando de protegerme? O sea, las intenciones no tienen por qué ser malas. A lo mejor la intención es claramente una intención de aviso, de advertencia, de alerta. ¿Ah? Recuerden de que los seres humanos hemos desarrollado, por razones evolutivas, la tendencia a ponerle mucho más atención a aquellas informaciones que puedan hacernos daño que aquellas que nos hacen felices. ¿Por qué? Porque la mayoría de las que nos pueden hacer daños, si estamos alerta, nos pueden salvar la vida. En cambio, las felices nos hacen felices, pero en ningún momento ponen a riesgo nuestra vida, ¿no? Entonces tendemos a darle un canal preferencial dentro de la atención cerebral a todas aquellas cosas que nos pongan en peligro. Entonces, revisen la calidad del lenguaje, el nivel del lenguaje, el uso de falacias y traten de dilucidar o especular sobre la intención del que la transmitió o del que la originó, porque a veces son dos cosas, ¿no? A veces el que la origina se esconde detrás del anonimato y solamente la transmite con la intención de decir, bueno, yo solo transmití este mensaje, yo no lo originé, cuando realmente no quiere describirse como el originador del mensaje, por razones de seguridad, de protección, lo que sea. Y a veces es simplemente gente que solo son retransmisores, pues. Retransmiten algo. Usualmente por solidaridad, la gente que retransmite un mensaje lo hace porque piensa que el mensaje es válido y se lo manda a todos sus amigos en las cadenas esas de mensajes, ¿no? El problema es cuando esa gente no usa el pensamiento crítico antes de tocar el botón de compartir y comparte todo lo que le llega, ¿no? Porque entonces uno conoce a veces, por experiencia, personas que no tienen absolutamente sentido crítico o pensamiento crítico y por lo tanto lo que les llega de basura, de puro ruido, lo retransmiten. Entonces esas son las personas a las cuales yo le doy tan baja credibilidad porque estoy habituado a escuchar mensajes que no tienen ni pie ni cabeza o que no tienen fundamento en la realidad, que o los bloqueo o no les presto ninguna atención. Le digo, quítame las notificaciones, pues no me interesa recibir mensajes de esta persona, porque esta persona no usa su sentido común ni su pensamiento crítico. Por el contrario, hay personas que retransmiten tan poco que cuando veo un mensaje de esa persona, me animo ávidamente a leerlo o a escucharlo, porque si esa persona me mandó un mensaje, por algo es. Porque esa persona no molesta para mandar tonterías, es por algo que él piensa que me interesa escuchar o leer. ¿Qué más? Bueno, entonces ya ustedes verán cómo espero haberlos convencido de la importancia que tiene el pensamiento crítico, esa capacidad de evaluar bien, de discernir bien lo que uno está recibiendo y de pensar mejor las cosas antes de tomar acciones concretas basadas en esas informaciones en la vida para tomar todo tipo de decisiones. Saber lo que es un chisme, saber cuando un chisme tiene una intención en particular y no es la de entretenernos simplemente. Y entonces vamos a ver cómo hace uno para desarrollar el pensamiento crítico. O sea, si es una cosa tan importante para la vida de uno, es esencial para la toma de decisiones, ¿cómo se hace, José, para desarrollar eso? Bueno, lo primero, viniendo de un médico, es que hay que tener un cerebro en buenas condiciones, bien alimentado, sano, libre de agentes tóxicos como el alcohol y las drogas. No se puede tener pensamiento crítico bajo la influencia de una droga o de un tóxico, porque precisamente parte del cerebro importantísimo para el pensamiento crítico
se descalifica, se desnaturaliza con la llegada del tóxico. La marihuana, el alcohol, la cocaína, los opios, todo lo que usted use, le quita a usted totalmente la capacidad de analizar la realidad. Usted vive en una burbuja fantástica, peligrosísima. Entonces esa es la primera precondición para tener un pensamiento crítico. Segundo, tener tiempo. Tener tiempo para analizar bien lo que está recibiendo. No hay cosa peor que tener que tomar una decisión casi que instantáneamente sobre una información que a usted le ha llegado sin tomarse su tiempo. Porque el análisis, la evaluación y la evaluación lógica de unos argumentos requieren tiempo. Eso no lo puede hacer uno en 2 segundos, en 3 segundos. Eso requiere sentarse y pensar un momento. Y si en ese momento usted está agobiado por problemas de otro tipo, casi que problemas de subsistencia, es recomendable posponer la evaluación de la información sobre la cual usted tiene que decidir. Dejarlo para cuando usted esté más tranquilo, para releer esa carta que le han mandado, que lo está amenazando de un delito que usted no cometió, lo que sea, una denuncia. Usted tiene que sentarse y analizar eso con calma. Reaccionar intempestivamente leyendo la mitad del párrafo es usualmente un presagio de un error cognitivo grave que le puede traer consecuencias. Más ahora, si usted es de los tuiteadores, inmediatamente no solamente lee el mensaje, no lo lee completo, sino que inmediatamente agarra su Twitter y tuitea. Tenemos ahorita un presidente que hace exactamente eso, y entonces cada vez que tuitea mete la pata y queda en ridículo ante el mundo, porque precisamente no tiene filtro que lo contenga. Pareciera no tener pensamiento crítico que le diga, déjame analizar bien esto antes de decidir lo que voy a decidir o a decir o a escribir. Entonces eso también es muy importante. Lo otro es que usted necesita en algunos casos cultura. Es muy difícil desarrollar el pensamiento crítico si usted no tiene educación. Es más, cuando la gente me pregunta por qué la gente necesita educarse, por qué hay que ir a la escuela y si es posible pasar varios años no solamente en la escuela básica y secundaria, sino también en la universidad. Bueno, para que lo enseñen a pensar, a analizar, a evaluar, para que conozca la historia de otros pensadores, para que conozca la naturaleza de las falacias, para que las pueda identificar. ¿Cómo puede usted identificar una falacia si usted nunca ha visto una? Si usted nunca ha leído una o sabe cómo colocarla en su verdadera proporción. Entonces, la lectura y la educación es la mejor manera de formarse un criterio amplio que permita un análisis lógico de la información que se está recibiendo. Entonces, si solamente eso lo da la educación, ya la educación ha contribuido a hacerlo un mejor ser humano, a hacerlo más seguro y a hacerlo más útil. Porque si algo es útil para una familia, para una sociedad, para una empresa, para una religión, es una persona con pensamiento crítico. Eso es importantísimo, esa capacidad que tenga una persona de discernir lo que es verdad y lo que no es verdad. En el pasado, los medios de comunicación ejercían ciertos filtros, de manera que aunque había mucho loco en la calle, la capacidad que ellos tenían de proyectar y de permear el pensamiento colectivo a través de sus loqueras, conspiranoicos y personas con mentalidad fantástica, elucubrando y creando mundos paralelos y conspiraciones inexistentes, era de carácter local. Lo sabían sus amigos de tragos, lo sabían sus familiares que lo escuchaban todos los días en sus comentarios, en sus perolatas, pero eso no alcanzaba más allá de allí. ¿Eh?
Y lo que usted veía en televisión, o leía en los libros, o leía en cualquier medio de comunicación, periódico, etcétera, o si iba a una conferencia, etcétera, tendía a ser algo ya depurado, que había pasado por varios filtros que garantizaban una cierta legitimidad en la señal, o sea, en el mensaje. Y una fuerte crítica si había mucho ruido, pues. Una persona que se para en un auditorio y dice una mentira del tamaño de una iglesia, pues inmediatamente se generan reacciones que lo desmienten y que lo ponen en ridículo, ¿no? Argumentativamente hablando. Pero ahora con las redes sociales estamos en una situación donde cualquiera tiene un púlpito, cualquiera tiene una audiencia, cualquiera puede en un momento dado hacer que su voz, su mensaje, por loco, por ilógico, ah, por dañino pueda ser, encuentra una audiencia. Y no solamente encuentra una audiencia, sino con los mecanismos de redistribución de esas plataformas, la cosa se transmite rápidamente. Si usted le llega una loquera en WhatsApp, no se necesita tener muchas habilidades técnicas para que sus 180 amigos puedan, si usted así lo desea, enterarse de la loquera que acaba de llegar, ¿no? Y el problema es que ahí es donde ustedes entienden la importancia que tiene ahora para el ser humano el desarrollo del pensamiento crítico. La importancia que tiene que los padres eduquen a sus hijos sobre cómo interpretar la información, cómo separar la señal del ruido, cómo verificar la fuente, cómo autenticar el autor. ¿Qué es autenticar al autor? Bueno, que el hecho de que un escrito venga por un tal José Cisnero no les dice nada. Ustedes tienen que saber quién es José Cisnero. ¿Qué es? ¿Es un médico? ¿Es un loco? ¿Es un, qué sé yo? Puede ser cualquier persona. Más puede ser inexistente. Puede no haber existido nunca. Es una persona inventada. Entonces, en esos casos es importante que ustedes eduquen a sus hijos o se eduquen ustedes mismos para el uso de las tremendas herramientas que hay hoy para saber quién es quién y qué es lo que ha hecho y qué es lo que no ha hecho. Y allí también tendrán que usar el pensamiento crítico para saber cuando una persona ha sido calumniada, ha sido vejada o se le ha hecho una campaña de descrédito, o por el contrario, es una persona demasiado alabada por todo el mundo y uno dirá, bueno, esta persona definitivamente que tiene un buen agente de relaciones públicas porque pareciera ser que después de Jesús, él es una de las personas más virtuosas del planeta, de la existencia en el planeta, ¿no? Entonces esas dos cosas son importantes en la educación de las personas. El enseñar a la gente a pensar, a tener pensamiento crítico y a tomarse esos procesos que les acabo de describir, esperar, analizar, evaluar, verificar, etc. Luce como laborioso, ¿verdad? Pero piensen por un momento, si ustedes se acostumbran a tener fuentes confiables de información, ustedes delegan eso, todo eso en esos centros, en esas agencias noticiosas, en esos periodistas confiables, etcétera, ¿no? Eso es muy importante. Ahorita hay varias empresas que entendiendo esto han podido crear mecanismos para presentarle a usted las noticias como las están cubriendo múltiples fuentes de noticias. Y eso le permite a usted muchas más herramientas para discernir cómo diferentes tendencias políticas o intelectuales están viendo un mismo acontecimiento. Yo uso una que se llama Ground News, que por supuesto no patrocina este video, porque yo no tengo tanto tráfico así como para que me llamen a patrocinar el video por Ground News, pero es una plataforma muy buena para uno poder rápidamente saber el origen de una noticia, la calidad de la noticia y la forma en que se está cubriendo la noticia.
que es lo que llaman los periodistas el spin, porque toda noticia tiene dos cosas: los hechos, la interpretación y la reinterpretación. ¿Eh? Entonces, los hechos son los que todo el mundo puede contar y documentar. La interpretación es las posibles interpretaciones, o sea, qué puede significar que ese evento haya ocurrido de esa manera. Y la reinterpretación es qué sesgo le da usted a eso de acuerdo a sus intereses. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo claro. Sube la tasa de interés porque está subiendo la inflación. Ese es el dato. El Federal Reserve dijo que la tasa de inflación subió 2 puntos, subió la inflación 3 puntos. Eso es un dato. Ahí no hay mucho que inventar. Con llamar al Federal Reserve y preguntarle cuántos puntos aumentó la tasa de interés, ustedes tienen el dato. Pero ese dato no significa mucho para mucha gente. Entonces, algunas personas calificadas pueden usar sus conocimientos de economía para explicarle a la gente que ahora se va a hacer más costoso comprar un vehículo, comprar una casa, pagar las tarjetas de crédito, etc. Esa es la interpretación. ¿Ok? Esa es la interpretación. Y el spin, que sería la orientación de la intención del que te está dando ese dato, es decirte, y todo eso está pasando por las malas políticas del presidente Biden o por las malas políticas del presidente Trump. Entonces ahí ustedes tienen como un ejemplo las tres cosas. Lo que subió fue la tasa de interés. La significación es que todo se va a hacer más costoso de financiar. Y la tercera es que algunos le van a echar la culpa a un político y otros le van a echar la culpa a otros políticos. Entonces fíjense cómo cada acontecimiento alrededor de nosotros va a pasar por esos tres aspectos. Entonces usted puede con su pensamiento crítico decir, déjame ver, ¿cuál es el hecho? Bueno, el hecho es que subió la tasa de interés. ¿De dónde viene esa información? Del Federal Reserve. Ah, bueno, debo asumir que es verdad. El Federal Reserve, si es la agencia interesada y que tiene la responsabilidad de dictar eso, nadie mejor que esa fuente para saber cuánto aumentó la tasa de interés. ¿Cuál puede ser la interpretación? Bueno, estos dicen que va a aumentar la inflación, otros dicen que no, otros dicen que se va a encarecer el, el costo de la vida. Esa interpretación ustedes la van a valorar con su educación. Con su educación, si usted sabe algo de economía o si usted tiene experiencia con qué es lo que pasa en las sociedades cuando aumenta la tasa de interés, usted puede llegar a su propio razonamiento y decir, ah, caramba, ahora cuando yo vaya a pedir un préstamo para comprar un vehículo me va a costar más dinero porque me van a subir los intereses del préstamo. Para eso usted usa su educación. Cuando usted llegue y le dice, sí, pero es que eso es culpa del actual presidente, entonces aquí es donde usted tiene que usar el pensamiento crítico, analizar la situación y preguntarse, ¿por qué esta persona está diciendo eso? ¿Será que aspira a que yo no vote por este candidato? ¿Será que aspira a que yo convenza a otras personas de que este candidato es responsable de lo que está pasando? Y así, así. Ya eso es un análisis lógico que usted hace y entonces usted va a tener que formularse la necesidad de hacerlo de esa manera. La combinación de la legitimidad de la fuente, el uso de su educación y de su experiencia y el uso del pensamiento crítico son esenciales para que usted separe la señal del ruido y pueda llevar su vida tomando buenas decisiones, o por lo menos las decisiones más óptimas. Una decisión óptima puede terminar siendo negativa para usted, por cierto, pero fue la mejor decisión, simplemente las cosas no salieron como deberían, pero la decisión no fue mala. Hay veces que la gente cree que porque algo salió mal, la decisión fue mala. Y hay que separar la evaluación de la decisión del resultado final de lo que pasó.
¿verdad? Porque incluso hay el proceso opuesto. Hay decisiones muy malas que terminan siendo muy beneficiosas. Ahora, cuando uno revisa cómo se tomó la decisión, uno dice, pero estos fueron un par de locos, ¿no? Y ahí siempre me acuerdo de las decisiones que uno toma cuando uno se casa. Hay veces que uno hace una muy buena evaluación de la pareja, de la familia de la pareja, del momento histórico que se está viviendo, pasa un noviazgo muy feliz, o sea, hace todo como dicen, como dice la Santa Iglesia Católica. Todo apunta a que la decisión de esa pareja de casarse era la decisión perfecta. No había duda. Se pasaron todos los aspectos, se tomaron en consideración todos los aspectos que pueden garantizar el éxito de una relación de pareja y esa decisión los cumplía. Se casan, pasan 4 o 5 años, se mudan al extranjero buscando mejores horizontes y en 6 meses se están divorciando. Entonces ahí cabría preguntarse, ¿qué pasó con la decisión buena? No fue tan buena que terminaron divorciados. Bueno, sí fue buena, la decisión era la correcta. Si terminaron divorciados no fue porque fue una mala decisión, sino por una serie de acontecimientos que eran impredecibles y que pasaron muchos años después. Puede darse la situación opuesta. La pareja se conoce un fin de semana, se vuelven como locos, salen corriendo contra la opinión de sus familiares y amigos, llaman a su familia para decirle que se casaron en secreto, está embarazada. O sea, todo contrario a lo que uno podría presumir que es una buena decisión de casarse. O sea, se casaron apurados, sin pensarlo mucho, sin conocer a los suegros ni a los cuñados. Ya te digo, pues, asumieron todos los riesgos posibles que pueden en un momento dado deteriorar una relación matrimonial. Pronóstico, esa pareja no dura 6 meses. Yo he visto muchos casos así, donde los amigos dicen, ay caramba, qué broma se echó fulanito. Esto es tan loco de haberse casado así, bajo esas condiciones, sin el apoyo de los padres, sin el apoyo de los hermanos, sin tener dinero, ¿dónde van a vivir? O sea, ya les digo, pues, una de las decisiones más locas que hayan podido tomar en su vida. La decisión fue un desastre. Y sin embargo, luego pasan 50 años casados, felices y contentos. Entonces, uno puede decir, fue una buena decisión casarse. Mira, si nos vamos a los resultados, sí, pero la decisión no fue catastrófica. O sea, yo no le recomendaría a nadie que tomara esa forma de decidir como la forma más apropiada para casarse, para decidir con quién casarse. Entonces, con este ejemplo, pues les he puesto la diferencia que yo veo entre la calidad de una decisión y la calidad del resultado de lo que se decide. Igual pasa en los negocios. Uno toma a veces una decisión de negocio completamente arbitraria y lógica que no tiene, compra una empresa quebrada, sin plata, sin nada, llena de problemas técnicos de todo tipo y finalmente todo resulta sumamente beneficioso para el que la compró. Y alguien que hace todas las diligencias posibles por hacer una buena compra, una auditoría completa, piensa que está haciendo el negocio de la vida y el mercado lamentablemente castiga a esa empresa y la empresa termina siendo un fracaso y la persona dice, bueno, fue una buena decisión. Bueno, no tan buena porque terminé quebrado. Bueno, sí, pero terminaste quebrado no por la decisión, sino por una circunstancia ajena a tu, a tu análisis, pues. Bueno, amigos, ya llevamos 56 minutos en esta conversación. Yo espero que a ustedes les haya quedado un poco mejor, eh, más claro cómo veo yo esto del pensamiento crítico. Yo he tratado siempre, desde que descubrí la posibilidad de eh, aprender de otros cómo se piensa críticamente, cómo se analiza todo lo que les acabo de escribir. Y cada vez que tengo que tomar una decisión, la tomo siempre con esa actitud del pensamiento crítico.
no prematuramente, no sin análisis, todo lo analizo. Las personas que me conocen a veces dirán, José, tú analizas demasiado. Tú a veces caes en parálisis por análisis. Así le dicen a la gente que no termina haciendo nada porque analiza tanto que al final no termina moviendo un dedo, ¿no? Bueno, yo soy bastante cauteloso con la mayoría de las decisiones que tomo. Las pienso, eh, tratando en lo posible de pensar que tengo criterio, que soy una persona inteligente. No sé si soy inteligente, pero quiero creer que soy inteligente. Eso que acabo de decir me llama la atención para hacerles este comentario. Es importante creer en uno mismo. Habrá gente que diga, pero ese tipo no es nada humilde, fíjate, él se cree inteligente. No, es que todo el mundo tiene que creerse inteligente. Si usted se cree bruto, ya es bruto. O sea, lamentablemente uno es en muchos aspectos lo que uno cree que es. Si uno cree que uno es valiente, uno se siente más en la disposición de tomar decisiones con valentía que si uno ya se declara cobarde. Si uno se declara trabajador, uno tiene más chance de ser un buen trabajador que si uno se declara flojo. Entonces las declaraciones que representan la forma en que usted mismo se ve en el espejo son muy importantes. Yo fui criado en un hogar donde siempre me hicieron creer que yo era inteligente. A lo mejor nunca lo he sido, a lo mejor no lo he sido tanto como yo he creído, pero a mí no me importa eso. Yo me lo creí y me ha servido mucho eso. Y me ha servido porque cuando uno se proyecta como un ser inteligente, los que lo están escuchando a uno piensan que uno también es inteligente. Es interesante cómo uno puede proyectar muchísimo la imagen de lo que uno cree que es, ¿no? La gente con autoridad te lo dice. Mucho de mi autoridad es que yo siento que la tengo y la gente la respeta. Cuando tú no tienes confianza en que tú tienes cierta autoridad para algunas cosas, la gente tampoco acepta tu autoridad, porque te ven inseguro, porque te ven dubitativo, porque te ven que no pareces saber lo que estás haciendo. Entonces fíjense qué interesante representa eso que les acabo de decir. La importancia de, si ustedes sienten que tienen pensamiento crítico y actúan en consecuencia, van a tener mejores chances de analizar la realidad en forma crítica que si ustedes dudan de sus propias capacidades. Un, un sitio donde se ve bastante eso es en la formación educativa en las universidades y hasta en las unidades de formación de oficiales en los ejércitos. Una de las cosas que más se inculca en las escuelas militares, cuando se habla de los oficiales, es hacerles actuar, hablar y comportarse como que si ellos saben lo que están haciendo. Porque la única manera de liderizar hombres en combate es que esos hombres crean que usted sabe lo que está haciendo. Si usted por alguna razón no habla como si usted supiera lo que está haciendo, no actúa como si supiera lo que, no se para como si supiera, sus hombres no lo van a seguir, pero ni al baño. Y eso es válido para todo. Si yo soy médico, yo tengo que actuar como médico, yo tengo que lucir como médico, yo tengo que hablar como médico. Yo no puedo eh, lucir como una persona que no está seguro de ser un buen médico, porque entonces ya he perdido la mitad de lo más importante que puedo tener con un paciente, que es su confianza, ¿no? Vamos a aprovechar de echarles este cuento. Está un señor a punto de entrar a pabellón y está acostándose en la camilla para que lo operen. Y entonces viene la enfermera y le dice, no se preocupe amigo, que lo veo nervioso. Yo sé que esa es tu primera operación, pero no tienes por qué estar tan nervioso. El hombre le agradece el comentario y le dice, bueno, le agradezco mucho, señora enfermera. Le digo, no, no es con usted, es con el doctor. Yo soy malazo echando chistes, ¿no? Pero imagínense la cara de un paciente que siente que el doctor está nervioso porque es su primera operación. Entonces, el corolario de lo que les acabo de decir es que aunque sea su primera operación, aunque usted esté nervioso, cuando usted entre a pabellón a operar a ese primer paciente,
Usted tiene que hacerle creer a él y creérselo usted mismo de que todo va a salir bien y que usted sabe lo que está haciendo, porque por algo se graduó de médico y de cirujano. Y ya usted ha hecho eso varias veces dirigido por otras personas. Hoy le toca hacerlo usted solo. Entonces usted tiene que actuar en consecuencia, amarrarse los pantalones y actuar como un cirujano competente. Si usted no adopta esa actitud durante la operación, ya usted está prejuiciado a cometer errores, a dudar de sus capacidades. Entonces, esas son cosas que yo he aprendido en la vida, la importancia de, como dicen, actuar la parte que le toca a uno actuar en una obra de teatro, ¿no? Si usted es el galán, tiene que actuar como el galán. Si usted es el héroe, tiene que actuar como el héroe. Si usted es el villano, tiene que actuar como el villano. Lo que no puede hacer es no actuar o es ser incapaz de proyectar la imagen que el público demanda que usted tenga durante la obra. Bueno, ya llegué, ya se está haciendo oscuro, son las 8 de la noche aquí en la Florida y vamos a ver cómo queda este video con este modo nocturno de la cámara, a ver si es verdad que me ha mejorado en este modelo de la Insta360 X5. Vamos a ver cómo ven, ustedes me dirán, me dejarán sus comentarios. Por cierto que estoy utilizando el micrófono marca DJI Mini, que se conecta por vía inalámbrica con la cámara que está ahí. Aquí está el micrófono y ahí está la cámara. Gracias, buenas noches, hasta mañana y suscríbase si no lo ha hecho y active las notificaciones. Y ya sabe, pensamiento crítico con todo para que no sea usted víctima de la desinformación y del ruido. Hasta mañana. Stop recording.